comenzar hoy una serie que va a durar 4 semanas. Tenemos 4 domingos entre hoy y el 22 de diciembre. Una serie que he titulado Viene. ¿Cómo se titula la serie? Viene. Y voy a estar hablando un poco sobre la historia del Salvador y del Rey que vino y viene. ¿Cuántos lo entienden así? Y vamos a hablar en estas semanas sobre hilar algunos pensamientos en torno a esta época navideña, donde hacemos memoria de lo que fue el acontecimiento más grande de todos los tiempos, que ha dividido la historia de la humanidad en un antes y un después de la persona de Jesús. Vamos a hablar de Jesús en estas semanas y hoy vamos a hablar sobre expectativas. Digan conmigo, expectativa. Porque cuando Jesús había de venir, el Mesías había de nacer, había expectativa. Jesús vino y ascendió de nuevo y dejó la expectativa. ¿Qué dejó? De que iba a volver. Yo me pregunto, ¿hasta qué altura estamos realmente expectantes de que el Señor va a volver? Porque así como el Mesías se esperaba por segundo, hermanos, cuando usted lee la historia del pueblo hebreo, no solamente en su contenido bíblico, sino aún en su contenido extra bíblico fuera de la Biblia, uno ve que fue un pueblo que siempre estuvo expectante, ¿no? A la espera de alguien que iba a surgir, de alguien que se iba a levantar, de alguien que iba a decir presente en el panorama de ellos e iba a cambiar las cosas. Y Jesús dijo presente en su momento y cambió las cosas. Así nosotros en el 2024 podemos decir que un día Jesús va a decir de nuevo presente en nuestro entorno y va a marcar una diferencia en la realidad de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Navidad tiene que ver con nacimiento. Jesús ciertamente nos vino a traer salvación, perdón de pecados, vida eterna. Y todo estaba envuelto en un concepto de esperanza, mis amados, de que un día ese Mesías había de nacer. En Gálatas 4:4, si van conmigo allí, Gálatas 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, les dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando llegó, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios, el tiempo del Padre, porque Dios se maneja según su reloj y no el suyo. Porque Dios todo lo hace de acuerdo a su tiempo, que es perfecto, ¿no? Y en su momento, ¿cuántas generaciones vinieron y se fueron? Como dice el libro de Hebreos capítulo 11, y no vieron la promesa. Sus ojos no llegaron a reposar sobre la promesa cumplida del Mesías, del Salvador, no solamente del pueblo hebreo, sino del mundo. Pero es que Dios se maneja bajo un concepto de tiempo. Aún Jesús, cuando estuvo entre nosotros, se manejaba con un concepto de tiempo que no era del tiempo suyo, sino del tiempo del Padre. ¿Cuántas veces no dijo Jesús: espérate, es que no ha llegado mi tiempo? No, eso no toca todavía, porque no es tiempo para eso, porque el Señor se manejaba bajo un concepto de tiempo, ¿no?, que estaba más alto que la ansiedad que a veces nos domina. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Y yo me pregunto, y hago el paréntesis, ¿cuántas cosas no tienes tú a la expectativa y no acaba de llegar y te crea desespero, ¿no? Te crea ansiedad y tú estás, pero Dios mío,
Eso era para ayer, como cuando hacemos diligencias de oficina, ¿no? Y ¿para cuándo es eso? ¿Para cuándo tú quieres eso? Para ayer, o sea, ya, o sea, lo más rápido posible. Porque así nos manejamos nosotros, siempre con prisa. Pero Dios, God never jumps the gun, ¿no? El que entiende la expresión en inglés. O sea, en los corredores cuando se alistan, ready, set, y se levantan y se despegan con el tiro, ¿no? Que anuncia que les toca despegar. Cuando usted despega antes del tiro, o sea, you jump the gun, o sea, usted salta antes de tiempo. Dios nunca salta antes de tiempo. Dios siempre dice presente, hace lo suyo justo en el momento en que lo tiene que hacer. Nos toca a nosotros, mis amados, aprender a dominar nuestras ansiedades. Nos toca a nosotros poder, como aquellos hombres del Antiguo Testamento que dicen que eran entendidos de los tiempos. Si usted no es entendido de los tiempos de Dios, no solamente los tiempos de que es tiempo de lluvia, que va a nevar, o sea, que a veces hay una lectura visual de la atmósfera, no solo de esos tiempos, sino de los tiempos de Dios, donde Dios está obrando algo y uno se percata que he's up to something, algo está haciendo Dios, pero en nuestra ansiedad nosotros apresuramos los procesos a veces, ¿no? Y lo dañamos, como lo supo dañar a Abraham, ¿no? Que Dios dio una promesa, creó una expectativa. Pero cuando esa expectativa comienza a tardarse, porque es que Dios piensa que Él nos habló eso cuando éramos muchachitos de 25 años. O sea, eran ya viejos, pasados meridianos. O sea, y eso era para ayer, literalmente. O sea, y ellos ven que las semanas se convierten en meses y los meses en años. Se desesperaron y quisieron ayudar a Dios. Y por ayudar a Dios, todo un problema, ¿no? Histórico que hasta el día de hoy trae consecuencias en el Medio Oriente. Hermanos, tenemos que ser entendidos de los tiempos, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No desesperarnos, no desesperarnos. La expectativa, que la definición de expectativa, a ver, yo la busqué para no, me gustó mucho lo que decía. Es la posibilidad razonable de que algo suceda. La posibilidad razonable de que algo suceda. Eso es expectativa. Pero saben que en Dios ni siquiera tiene que ser razonable. O sea, en Dios ni siquiera tiene que ser, puede ser absurdo. Porque Dios, aún lo absurdo, es Señor de ello. ¿No? O sea, ¿qué no pudiese hacer Dios? Porque lo lógico, lo razonable, claro, es posible que Dios meta mano aquí y haga algo, pero de la nada, crear algo, eso solo lo hace Dios. Y nosotros dependemos de Dios, nos apoyamos en Dios, confiamos en Dios de modo tal, mis amados, que hay una expectativa en nosotros. Como hubo una expectativa de que el Mesías iba a nacer un día, ¿no? Y cuántas mujeres no querían que su nombre estuviera en la tómbola, ¿no? De ser la bienaventurada, de ser la vasija, ¿no? En manos de Dios, a través del cual iba a venir el Mesías. Que es lo que decimos mucho en estos días, ¿no? Como dice la narración de la vida temprana de Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Wow, o sea, tener el privilegio, ¿no? de encarnar a Jesús, de traerlo a este mundo. Había una expectativa, hermanos, no solo de las mujeres, de todo el pueblo, porque a lot rested on the shoulders of that Messiah. Mucho reposaba sobre los hombros de ese Mesías que había de venir. Pero hermanos, nos desesperamos
Y yo lo que quiero enfatizar en esta mañana es que sepamos a esperar en el Señor. ¿Cuántas palabras no hay en las Escrituras sobre el valor de saber esperar en el Señor? De que no nos desesperemos, de que no tiremos la toalla, de que no lo demos por perdido. Ya mejor que no. Yo me recuerdo cuando iban a ser mi primera hija Rebeca, pues ya tú casi te me vas. Déjame seguir haciendo historias tuyas. Cuando Rebeca, la primeriza, iba a nacer, ya estaba de término, ya había cumplido, creo que las 40 semanas, ¿no? Ya estaba, o sea, y esperando, y nada, y que de ese baño caliente, y tome sopa, y muchísimas cosas, y días, y no acababa de salir. Y yo, en mi desespero de padre primerizo, loco por ver a mi primera hija, loco por tenerla en mis brazos, me recuerdo yo que un día enfogonado, o sea, enojado, ya que no salga nada, que se quede. Que se quede ahí, o sea, porque yo estaba ya desesperado, tenía la expectativa y ya como yo sabía que era no para Jesse, ya que tenía una semana tardía, que inclusive cuando nació morada, velluda y todo, sí, casi nació con dientes, estaba súper pasada y pesó casi 10 libras. Era un pavo de esos, butterball. O sea, casi 10 libras. O sea, que por eso fue cesárea, ¿no? Porque no había manera, ¿no? De que eso pasara por allí. Hermanos, uno se desespera ante la expectativa. You're yearning for eso. O sea, estás ahí anhelando lo prometido. ¿Y cuáles cosas te ha prometido Dios en el pasado? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón? Que te lo ha confirmado en tu corazón por medio de su palabra, por boca de otro, donde te ha dicho, mira, yo voy a hacer esto por ti, tranquila, siéntate a esperarlo. Y te han salido la hemorroide sentada esperándolo. No, esperando y esperando y esperando. Y Dios mío, déjame pararme y dar una vueltecita porque, preparation age y todo lo que digo. Porque uno se desespera. Porque uno ve que el tiempo pasa, las manecillas del reloj siguen corriendo y no llega a aquella expectativa. Ese tipo de desespero, mis amados, reinó en las generaciones que antecedieron la llegada de Jesús. Muchos hombres y mujeres, muchas generaciones vinieron y se fueron con un suspiro. O sea, con un respiro de frustración, de lamento, un sigh, como decimos en inglés. Qué lamento, o sea, que no fue en mi jornada sobre esta tierra que se haya podido dar esta promesa. Y tú dirás, pues usted lo que me está diciendo, pastor, es que lo que Dios me prometió quizás yo no lo vaya a ver, que yo me pueda morir y que quien lo va a ver es mi hijo. Es posible. Yo conozco a muchos adultos que oraron en su momento por un hijo o una hija y ese hijo y esa hija estaba, como una oveja realmente descarriada, lejos del Señor. Y esa mamá sufrió, ¿no?, el alejamiento de ese hijo. Pero esa mujer nunca dejó de dar rodillas por ese hijo. Y oraba y esperaba. Y como la parábola del hijo pródigo, se supo parar en la ventana a distancia a ver si ese era el día en que su hijo iba a volver a casa. ¿Y saben qué? Falleció y no lo vio volver. Pero sus oraciones no fueron en vano. Sus oraciones fueron escuchadas en el cielo. Y en el día menos esperado, ese hijo volvió al Señor y pudo hablar de las oraciones de su madre, que ya no estaba, y que decía él,
si mi mamá estuviese aquí para verme ahora. Las cosas que uno no sabe entender. Qué bueno hubiese sido darle ese gusto a su madre de verlo volver a casa. Pero los tiempos del Señor, mis amados, no son nuestros tiempos. Los caminos del Señor no necesariamente son los nuestros. Dios tiene un tiempo perfecto. Es como dice la palabra, Él lo hace hermoso, todo a su tiempo. ¿Cuántos están conmigo? En su tiempo Él hace las cosas hermosas. Pero ¿cuánto queremos nosotros? No, o sea, parir ese momento, esa expectativa, no forzar la situación para que se dé. Hermanos, tenemos que aprender a esperar en el Señor. Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Una de las cosas, antes de leer Lucas 2, una de las cosas que más me fascinan a mí de la narrativa bíblica y al pensar en este tiempo de Navidad y la persona de Jesús, es cómo en la persona de Jesús se cumplieron tantas profecías de antaño. Se dice, se aprecia que hay más de 350 referencias antiguo testamentarias con respecto a Jesús. Más de 350, hermanos, referencias directas a la persona del Mesías, sin hablar de otras menciones que tienen que ver con cosas que se dieron durante la vida terrenal de Jesús. Serían más, casi llegando a las 500, pero con respecto al Mesías, hermanos. Y para mí, that alone, eso solamente por sí solo, es un gran testamento de la veracidad de la palabra de Dios. De cómo Dios en antaño dijo algo, predijo algo, no advirtió de algo. Y años, siglos después, se viene a materializar en la persona de Jesús. Hermanos, eso solamente me da a mí como creyente, como persona que estoy buscando la verdad de Dios, como persona que quiero afianzar mi fe, no en un capricho de alguien, no en una buena serie de pensamientos, no en una mera vida moral, social, lo que fuese, sino apoyarme en la verdad de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios y yo veo esos contrastes de cómo Jesús embodied, o sea, asumió en su persona todas esas profecías de antaño, eso a mí me habla de un Dios que está en control de los tiempos, de un Dios que lleva la cronología de las épocas bajo su mando. O sea, que nada está sucediendo necesariamente al azar, sino que He's watching over it all. O sea, Él está sobremirándolo todo. Cuando uno lee, digamos, un Isaías capítulo 7, antes de ir a Lucas 2, Isaías 7, versículo 14, cuando nos dice el profeta Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. O sea, desde años atrás, Dios advierte señales, digan conmigo señales, cosas, indicios, ¿no? Boronitas que nos deja caer para dejarnos saber, I'm in this, yo estoy en esto. O sea, mi mano está aquí, o sea, I'm moving upon this, o sea, me estoy movilizando sobre lo que yo he establecido, ¿no? Y esto es muestra de ello. Y vemos luego, ¿no? En un Mateo capítulo 1 que dice, y dará a luz un hijo, cuando el ángel le hablaba a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Solamente ese snippet, ¿no? Esa pequeña muestra de cómo Dios
cumple en la persona de Jesús las expectativas que Él creó en el antaño. No, que desde el libro de Génesis se habla de que iba a haber un hijo de una mujer que iba realmente a pisar la cabeza de la serpiente, ¿no? Y desde early on, temprano en la narrativa de la creación del hombre, Dios comienza a hablarnos de la venida de ese Jesús. Es verdad, pasaron muchos años desde nuestro error en el huerto del Edén hasta que Jesús naciese, no en el Medio Oriente, pero nació, hermanos. Nació porque Dios cumple las expectativas que Él crea. La pregunta es, ¿las expectativas que tú tienes son tuyas o son las de Dios? Pues bien lo digo, como poco menos. Las expectativas que tú tienes parqueado en tu corazón, ¿son tuyas o son las del Señor? Porque a veces son las nuestras y Dios no está comprometido con tus expectativas. De repente, Él nos complace y nos da según los deseos de nuestro corazón, ciertamente, ¿no? A veces Dios toma nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros deseos y nos las concede, ¿no? Para que nuestro gozo sea cumplido, claro que sí, o sea, Dios puede satisfacer nuestros caprichos, pero recuérdense que nosotros como hijos de Dios no nos movilizamos meramente por lo que yo quiero. Y entiendan esto porque este mind shift tiene que ocurrir en tu vida para que caminemos vidas realmente con propósito. Yo no me movilizo ni me muevo en mi vida basado en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere. Vuelvo y lo digo, yo me movilizo en esta vida no basado en lo que yo quiero, sino en lo que Él quiere para mí. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Con respecto a qué? Con respecto a todo, hermanos. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Esa es una pregunta sumamente clave, hermanos. Para no hallarnos nosotros trillando camino, construyendo nuestras vidas basado en lo que yo quiero. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Yo comienzo a armar mi mundo y luego lo traigo, Señor, ven, bendice lo que yo he hecho. Y no es así usualmente como funciona, hermanos. Sino, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ok, vamos a la obra. Entonces, en base a lo que Él susurra y te da a entender que tú necesitas hacer, yo comienzo a construir y armar mi mundo. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo tú pedir que el Señor bendiga tus proyectos a tú preguntarles, Señor, ¿en qué proyectos tú quieres que yo me envuelva? Que esa sea parte del 2025 para nosotros. Descubrir y discernir, ¿no? Y entender los proyectos de Dios. Lo que Dios quiere que yo haga en mi día a día. Vamos a a Lucas capítulo 2. Donde se nos habla, y con esto voy a cerrar con esta narrativa de este Lucas capítulo 2. Esta narrativa post el nacimiento de Jesús. Oigan lo que dice Lucas 2:21 en adelante. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ya había nacido Jesús. A los 8 días era la fecha en que los niños se llevaban al templo, no solamente para ser presentados, sino para ser circuncidados también, los que eran varones, obviamente. Inclusive científicamente se ha comprobado que esa es una iniciativa determinantemente sostenida por la ciencia. A diferencia de hoy en día, ¿no? Que nacen y de una vez le meten gilea al pobre niño y lo circuncidan. Está comprobado que al 8º día, no sé qué es lo que pasa a nivel de fluidos y qué sé yo qué, y de células y una regeneración y qué sé yo cuánto, algo que se da en el cuerpo de la criatura pequeña, que es el día ideal para circuncidar a un niño. Léanlo por ahí, hay artículos muy interesantes sobre por qué hacerlo en un 8º día tiene su razón de ser. Pero al 8º día
se circuncidaban a los niños. Y dice que le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y fíjense que María y José fueron obedientes a la voz de Dios, que le dijeron, ponle por nombre Jesús. Y si ellos hubiesen dicho, ay, no, es que Jesús es un nombre muy común, que dicho sea de paso, Jesús no era un nombre común. O sea, Jesús era un nombre bastante, perdón, no popular, sino muy popular, muy común el nombre de Jesús. Mucha gente portaban el nombre o una versión de Jesús. Inclusive Josué es un derivado de Jesús, que significa más o menos lo mismo, que Dios salva. Un nombre muy común, Jesús. Pero si hubiesen dicho ellos, no me gusta Jesús, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle Gabriel o qué sé yo, otro nombre. No, hermanos, la obediencia a lo que Dios esté determinando es clave. Y aquí vemos una pareja que obedece poniéndole el nombre que el ángel le reveló, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. O sea, ellos estaban cumpliendo con los ritos, las ceremonias, las expectativas que se hacía cuando ese primer varón nacía a una familia hebrea. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero resaltar aquí que dice que esperaba. Digan conmigo, esperaba. Esperaba, hermanos. Él tenía una expectativa. Tenía una esperanza de algo que Dios ya les había revelado al pueblo. Pero de manera particular, este Simeón y su esposa, que ambos servían en el templo, era él un hombre justo y piadoso, era un hombre íntegro, un hombre de carácter, un hombre devoto, un hombre consagrado a Dios, un hombre que caminaba por la ley, un hombre que inspiraba respeto, admiración, digno de imitar. Este Simeón, que no era un muchachito, como vamos a ver, sino un hombre entrado en edad, esperaba la consolación de Israel. Ustedes saben cuántas personas no esperaron la consolación de Israel. Pero añade a la persona de Simeón que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto es algo notorio, hermanos. Porque recuérdense que el Espíritu Santo aún no había sido soplado, como cuando Jesús estuvo en aquella habitación. Dice que recibida el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. O sea, todavía no había pasado eso. Todavía no había pasado lo de Pentecostés en Hechos capítulo 2, donde vino el Espíritu Santo sobre los presentes. Early on, aquí Jesús de brazos, ¿no? En una época antes de la cruz, donde el Espíritu Santo todavía no estaba morando en los creyentes, donde el Espíritu Santo era un ser que venía y se iba sobre la vida de las personas. Este Simeón dice que tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Wow, eso me ministra muchísimo, mis hermanos. Ver a este Simeón consagrado a Dios, y estaba tan conectado con Dios que el Espíritu Santo estaba pero muy presente, activo sobre su vida. Y oigan lo que dice el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Yo no sé tú, si tú encuentras algún otro personaje así tan inmediato al nacimiento de Jesús, que haya tenido tal intimidad con el Espíritu Santo.
me lo dejan saber. O sea, porque este Simeón está fuera de serie. Este Simeón dice que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Generaciones pasadas, hermanos, guardaron la esperanza, la expectativa. ¿Quién sabe si en mi generación, en los 60, 70, 80, 90 años que a Dios le plazca darme, quién sabe si en este trecho de tiempo nace el Mesías entre nosotros? ¿Quién sabe? Y it was a far shot, era como una esperanza, no una carambola, o sea, un roll of the dice, o sea, vamos a ver. Sin embargo, el Espíritu Santo le había revelado a este hombre, ¿no?, que él iba a ver, que él no iba a morir sin antes ver con sus ojos al ungido del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Eso es extraordinario, hermanos. Y dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. No sé si están captando la obra del Espíritu Santo sobre este individuo, hermanos. O sea, primero estaba sobre él. El Espíritu Santo le estaba hablando y revelando cosas. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando. Es como casi ¿cómo se dice? Como un sneak peek, ¿no? Una antesala, un trailer de lo que el Espíritu Santo iba a hacer y a jugar sobre la vida del creyente, donde iba a estar sobre nosotros y en nosotros, donde nos iba a traer revelación, donde nos iba a guiar. Y dice que movido por el Espíritu, un día determinado, un hombre entrado en edad vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Este Simeón, que era no un servidor del templo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Hermanos, porque nuestra expectativa está basada en la palabra de Dios. Lo que nosotros esperamos, no, en el día a día, tiene que ser conforme a lo dicho por Dios, a lo revelado por Dios. Y por eso Él dice: ya yo me puedo morir. Puedes despedir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. En ese momento, cargando a ese bebé, he knew, él supo que en sus brazos, en su regazo, ahí estaba el Salvador del mundo, el Mesías, el tan anhelado ungido de Dios, el que iba a cambiar todas las cosas, la promesa por fin. Aquí tengo en mis manos, en mis brazos, lo que Dios me prometió. Mi amado, no importa que lo tuyo tarde, un día tú lo vas a sostener en tus brazos también. Y tú vas a decir: wow, parece mentira. Lo que el Señor tanto me habló, lo que el Señor tanto me dijo, y yo I couldn't see it, yo no lo podía ver. Pero míralo aquí, ya llegó, lo tengo conmigo. Un día, hermanos, un día, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dejar saber: hoy es tu día. Hoy es donde yo cumplo mis promesas sobre tu vida. Hoy es donde yo te doy lo que te prometí. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué revelación tenía este Simeón? ¿Qué entendimiento de los tiempos? ¿Cómo él podía apreciar el rol, lo que iba a realizar esta criatura eventualmente cuando creciese, se formase, fuese un hombre? Y a lo mejor él decía: y yo, como Dios me prometió que yo no iba a morir hasta verlo. Por eso él decía: despida a tu siervo en paz. Porque aunque yo no vea
aunque yo no vea his life be played out, aunque yo no vea su vida cumplir, ¿no? Y hacer, y ir al Jordán y ser bautizado, y abrirle la vista a los ciegos y resucitarlos, aunque yo no los logre ver, ya yo estoy pago, ¿no? ¿Saben cómo decimos a veces cuando uno dice, ya yo estoy pago? O sea, it's all good, o sea, ya todo lo que pueda venir después de esto, o sea, es una ñapa, como decimos los dominicanos, no es una moña, es un plus. O sea, ya yo estoy pago. Entonces, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermanos, este Simeón estaba conectado con el Espíritu Santo. Qué revelación, qué entendimiento tenía de este Jesús que tenía en sus manos. Estaba también allí Ana, quien era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermanos, a veces para tener este tipo de comunión con el Espíritu Santo, a veces para tener este sentido afinado de what is God up to, en qué está Dios, se necesita ser una persona así de consagrada, así de dedicada a la voz de Dios para saber lo que Dios está haciendo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Perdón, en Jerusalén. Hermanos, Simeón esperaba. Todos los de Jerusalén esperaban. Estaban esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de lo prometido por Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué tú estás esperando hoy, 1 de diciembre del 2024? ¿Qué Dios ha colocado en tu corazón? ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo a ti? No recientemente quizás o en este año, quién sabe cuántos años vienes tú arrastrando, ¿no? Y renovándole, ¿no? Las estampillas y los sellos, ¿no? Y el documento de lo que Dios te prometió hace 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. And here we are. O sea, aquí estamos, aún esperando, pero aún no viéndolo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Si el Señor te ha hablado al corazón, Él lo va a hacer, pero lo va a hacer en su tiempo. Su tiempo siempre es mejor. Y a veces, no sé a cuánto le ha pasado, que usted ha querido algo en un momento y tú entendías, estabas convencido, es que si ahora no se da, o sea, después no va a ser lo mismo. Y no se dio cuando tú querías y estaba empecinado que ahora tiene que ser. Y se dio después. Y te das cuenta cuando se dio después, wow, ahora era que tenía que suceder. Este fue el mejor momento. Would have been nice, bueno, en aquel entonces, pero realmente yo entiendo que Dios lo ha permitido y lo trajo todo para que se diese en este momento. Así obra Dios, hermanos, en nuestras vidas, donde su tiempo es el mejor tiempo. ¿Cuántos lo creen? Ten expectativa, hermanos, de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Dios tiene grandes cosas para ti en lo que resta de este 2024 y sobre todo en el 2025. El 2025 va a ser un año extraordinario. Extraordinario. Yo me recuerdo
En el 2019, cuando despedíamos ese diciembre, que decíamos el 2020 va a ser un año extraordinario. Little did we know. O sea, pero déjenme decirles, no importa lo que haya pasado en el 2020 fue un año extraordinario. No importa la pérdida que tú hayas tenido, no importa the hardship, no, las dificultades que tú hayas tenido en el 2020, fue un año extraordinario. Si lo caminaste de la mano de Dios, no importa lo que haya tocado a tu puerta, fue un año extraordinario de la mano del Señor, donde vimos al Señor, donde nuestra fe creció, donde nos elevamos a unas nuevas alturas como persona, aunque hubiésemos sufrido pérdidas de diferentes índoles, hermanos. Dios estaba allí. Dios va a estar contigo en este año que se avecina y tiene cosas buenas para ti. Espera, aguarda. No, aguarda la esperanza, la expectativa de lo que Él va a hacer en ti. ¿Cuántos lo creen? Estemos de pie, amados.